Entonces, bueno, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Deseando que se encuentren muy bien todos los asistentes y bueno, en el canal del profe J. López también bienvenidos. Esta transferencia del día de hoy pues consta de algo muy interesante, muy genial. Estamos contando con la participación de aprendices de ATSO y aprendices de producción multimedia del SENA. Y también contamos con un invitado muy especial, el cual es Edwin Suesca, aprendiz egresado de producción multimedia. Eh, pues muy contento de estar contigo, Edwin. Te damos la bienvenida para que participes con nosotros en esta hermosa transferencia de Angular. Pues para dar un poquito de contexto, Angular es un framework creado por Google aproximadamente un par de años, creo que tal vez unos 5 años. Ha tenido unos cambios considerables, pero básicamente Angular está diseñado para poder trabajar en la parte de frontend como tal, de diseño web y de aplicaciones web. De hecho, tiene muchas más infinidades y bueno, su curva de aprendizaje no es fácil, ¿sí? La curva de aprendizaje de Angular no es fácil. Entonces, a los asistentes que están aquí presencialmente, les agradezco mucho que tomen apuntes. Al final de la clase voy a dar unos sellos que identifican, que validan que hayan aprendido. Si les es viable también tener computadora a la mano y con Visual Studio Code es fundamental, me parece muy bien que lo puedan tener para este fin. Y listo, ya entonces esta es la pequeña introducción, Edwin, me disculpas, pero pues hace parte del protocolo de toda esta dinámica que estamos haciendo, de este ciclo de transferencias del blog del profe J. López, que están cordialmente invitados a que asistan, que lo consulten. El enlace es pacgrafica.com/blog. Ahí pueden encontrar pues todo nuestro material, tanto académico como material empresarial, para empresas y para estudiantes. Entonces, bienvenido, Edwin. Bueno, profe, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, pues me presento. Mi nombre es Edwin Suesca, yo soy egresado del SENA, como ya lo mencionó el profe hace un momento. Yo soy productor multimedia y bueno, ¿por qué es? Porque aprendí programación. Pues el profe nos enseñó un módulo, digamos que un poco pequeño, pero sustancioso de lo que es CSS. Y bueno, ese fue como mi inicio ahí, me enamoré del código y pues también lo que es la programación le permite a un productor multimedia diseñar, pero a través del código. Entonces, por eso me dediqué al código 100%. Obviamente ya me estoy especializando, hice cursos por mi cuenta y pues también trabajé en una empresa de desarrollo web durante un poco más de un año. Ahí pues fue donde más enriquecí mis conocimientos sobre Angular. Y bueno, pues la idea de ahora es pues transferir todo el conocimiento que tengo, que poco o mucho, pues espero que les sea de mucha ayuda. Cualquier cosa, pues también al final de la reunión creo que el profe nos va a proveer un espacio para preguntas, entonces con mucho gusto la resolveré. De todas maneras, no sobra decir que si hay algún momento en el que de pronto se pierdan o de pronto es algo confuso, pues el profe me puede ir ayudando a hacer como esa retroalimentación o de pronto hacerme preguntas para que de pronto todo vaya quedando muy claro. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, nada, sin más preámbulo voy a compartir pantalla. Voy a apagar mi cámara para que sea más fluida la presentación y bueno, damos inicio. Por favor, tomen apuntes los que les pedí. O tener Visual Studio Code. Porfa, me confirman si me escucha, profe.
Te estamos escuchando y viendo pantalla. Vale, gracias. Pues aquí ya tenía abierto el Visual Studio. Voy a dejarlo tal cual como nos abre aquí la aplicación, el proyecto. Bueno, no sé, el profe me comentaba que digamos que no todos conocen Angular, entonces voy a empezar un poco como a ubicarlos qué es lo que estamos viendo aquí en Visual Studio. Entonces yo tengo aquí un repositorio, un proyecto. Esto que estamos viendo en Visual Studio, bueno, no sé si aquí se alcanza a ver bien, voy a agrandarlo, eso, más bien. Entonces aquí tenemos, esta es mi aplicación, estas carpetas que estamos viendo es lo mismo que estamos viendo aquí en la parte izquierda en Visual Studio Code. Generalmente cuando uno trabaja con frameworks, uno trabaja con líneas de comandos. Entonces con un comando en la terminal o en el caso de Windows por el CMD, pues uno genera un nuevo proyecto. ¿Cómo sería este proyecto? ¿Cómo se genera un proyecto? Pues es con un comando que es ngGenerate. Ya les voy a mostrar. Miremos aquí. Agrandemos un poco esto. Entonces es un comando así, ng. Este es, perdón, es ngnew. Y el nombre de mi proyecto, por ejemplo, en este caso es películas Angular. ¿Sí? Y ahí si yo le doy Enter, entonces ya me genera todos estos archivitos que estamos viendo aquí a la derecha. En este caso, si le doy Enter, pues me lo genera en el escritorio o en la raíz de mi sistema operativo, pues es muy similar en Windows por el CMD. Listo, cuando ya tenemos nuestro proyecto sin nada, listico para empezar pues a trabajar, esta carpeta ya existe, SRC, aquí la tenemos. También esto que estamos viendo se genera solito y donde vamos a trabajar es en la carpeta app. Podemos, digamos, ir tocando otros archivos de configuración, pero donde vamos como tal a desarrollar es dentro de la carpeta SRC, que pues aquí voy a ir también desplegándola a la izquierda, aquí la tenemos. La idea era mostrarles aquí pues los archivitos, pero ya que están, digamos, como más ubicados aquí en el administrador de archivos, entonces ya podemos minimizar y empezar a trabajar aquí. Bueno, entonces les decía que trabajamos en la carpeta app. Aquí yo ya tengo más carpetas, tengo 5 carpetas, estoy contando 5 carpetas y cuento 6 archivos. Esas carpetas ya las generé para el ejercicio de hoy, las generé pues para efectos de agilidad. ¿Y qué nos da el proyecto cuando está nuevecito? Nos da estos 6 archivos. Nos da un archivo de rutas, que es el primero que estoy señalando, nos da un archivo HTML del componente, nos da un CSS, en este caso pues yo elegí usar un precompilador de estilos que se llama Sass con su opcional DCSS. Tenemos un archivo de pruebas, ese pues digamos que en el desarrollo no se usa, sino cuando se van a hacer pruebas unitarias. Digamos que ese ya es un uso más avanzado, por ahora no lo vamos a tocar, no es necesario, como menciono, para el desarrollo. Tenemos también nuestro archivo TypeScript, que ese viene siendo el equivalente a JavaScript, solo que pues aquí trabajamos con TypeScript, que es TypeScript, es digamos que un JavaScript mejorado. Entonces Microsoft mejoró JavaScript y le hizo algunas intervenciones y de ahí pues salió el nuevo TypeScript. Si ya conocen algo de JavaScript es muy similar, solamente que digamos una de las diferencias más notorias o que más se destacan es que es fuertemente tipado, es decir, toca declarar qué tipo de variable van a hacer. Por ejemplo, si voy a meter números, toca decirle, venga, aquí en esta variable voy a meter números. Y bueno, eso es un poco sobre TypeScript. Tenemos también el archivo de módulo, ya vamos a ir viendo de qué se trata. Entonces, voy aquí a abrir un
una notica, un editor de texto para explicar un poquito de teoría, pues sé que de pronto no es lo que más nos gusta, pero es un poquito necesario. A ver aquí cómo lo agregando. Un momento, preferencias. No me deja más grande. Voy a abrir más bien. Bueno, vamos a escribirlo acá. Entonces, miremos la teoría aquí mismo en Visual Studio para no extendernos. Entonces, resulta que Angular maneja algo que se llama componentes. ¿Qué es un componente? Un componente puede ser, por ejemplo, puede ser la nav, puede ser un botón, ¿qué más puede ser? Puede ser el footer, ¿cierto? ¿Qué más puede ser un componente? Cualquier elemento que componga nuestro sitio web puede ser un componente. La idea de los componentes es que se reutilicen. En este caso, aquí tengo dos componentes dentro de esta carpeta. Yo creé una carpeta aquí con este botoncito y adentro pues fui colocando componentes. En este caso tengo dos. Una carta. Entonces una carta en español sería como una tarjeta, ¿cierto? Una tarjeta que contiene pues alguna información. Y tengo un header, pues que ya si ustedes de pronto han visto algo de HTML, pues sabrán que es un header. Yo realmente puedo nombrar mis componentes como yo quiera, como yo lo determine. Obviamente, pues si yo voy a hacer un header, pues tengo que colocarle un nombre que yo sepa que se refiere o que va a mostrar un header. Bueno, aquí en Angular, la idea de los componentes es que yo cree, digamos, una tarjeta, ¿sí? un HTML, bueno, les muestro que es un componente. Un componente está compuesto por un HTML, por un CSS y por un JavaScript. Y como les comenté hace un momento, no es JavaScript, sino un TypeScript, pero hace las veces de un JavaScript, ¿verdad? Que es donde vamos a poner la lógica de nuestro componente. Y pues el archivo de pruebas, que no lo vamos a usar para este caso. De hecho, yo lo podría eliminar y no pasa nada. Lo voy a eliminar para que nos quede un poco de pronto más claro. Entonces tengo para mi estructura, mi HTML, para mis estilos y mi archivo de lógica, mi TypeScript, ¿verdad? Listo. Entonces, cada componente que yo genero, ¿cómo lo podría generar? Con un comando. Resulta que en Angular tenemos algo que se llama la interfaz de líneas de comando o la CLI. Aquí esta partecita voy a colocar aquí un comentario, que esto se llama mis apuntes. Son apuntes solamente. Para no irnos a ningún blog de notas ni nada, sino aquí pues vamos a ir mirando toda la teoría. Listo, entonces resulta que hay algo que se llama la CLI, lo que significa que es la interfaz de línea de comandos. ¿De qué? De Angular. Listo. Entonces, ¿qué nos permite? Pues como dice la frase, es por la línea de comandos, tenemos una interfaz que nos permite pues generar algunos comandos de Angular. Por ejemplo, yo necesito un comando que me permita crear un componente, pues ese existe. Entonces yo aquí me paso a cd, es para meterme en la carpetica. Entonces voy a meterme a app, cd, en este momento estoy en la raíz, entonces src, app, después de app le voy a decir que se meta a la carpeta componentes. Ahí está mi src app components y le doy enter. Ya estoy adentro de mi carpeta components. ¿Por qué me entro ahí? Porque necesito dentro de esa carpeta crear mi nuevo componente. Voy a crear un componente solamente de ejemplo. De hecho, le voy a poner ejemplo
Entonces, ¿cómo sería el comando? Sería ng, que significa ng. Eso es una, pues digamos, una convención de Angular, ng. La g o generate. Si yo quiero evitarme escribir todo eso, simplemente le escribo la g. Y la C de component, también podría escribir component, ¿cierto? O si quiero ahorrarme, pues el atajo sería la C. Ahí ya Angular sabe cómo se genera un nuevo componente y el nombre de mi componente. ¿Cómo sería el nombre? Entonces le voy a poner ejemplo. Así se va a llamar mi componente, no va a servir en este momento para nada, solamente es para mostrarles que así se genera. Y miren, aquí ya se generó. De hecho, como yo tengo un repositorio iniciado, tengo una extensión en Visual Studio que me dice qué archivos son nuevos. Todo lo que está en verdecito me dice que es un nuevo archivo. Miren, me genera lo mismo, los tres mismos archivos que les mostré, incluso el de pruebas, que lo voy a eliminar. Listo. Entonces, ¿qué traen esos archivos? Pues me dice, mire, aquí Angular por defecto, para no dejarlo vacío, me dice ejemplo works, o sea, el componente de ejemplo está trabajando. Tenemos el archivo CSS, ese sí viene pues vacío, y tenemos nuestro archivo, que este es una clase. Mira, aquí me está exportando la clase con el mismo nombre. Angular ya tiene, pues digamos, predefinida una estructura. Si yo le llamo ejemplo, casi todos los archivos se van a llamar así. Por ejemplo, el selector, bueno, esto ya veremos iremos mirando de qué se trata. Esto que tiene una arroba, pues es un decorador, también es una convención que usa Angular para su misma lógica. Al principio, pues no entenderemos mucho, pero a medida que vayamos usando el framework, vamos entendiendo para qué es cada cosa. Aquí, por ejemplo, para darle a entender a Angular que esto es un componente, entonces importa esta clase. Mire, aquí nos dice que es una interfaz component desde el core de Angular. Entonces, ya como Angular trabaja con algo que se llama Node.js, entonces cuando iniciamos un proyecto se nos crea esta carpetica que si vemos que está un poco opaca es porque no se sube al repositorio. Se suben todas las carpeticas, pero esta no. Entonces aquí están todos los recursos que Angular usa, es como todas las herramientas. Hagamos de cuenta que tenemos una carpintería, ¿cierto? Y en la carpintería pues tenemos serruchos, martillos, puntillas. Pues aquí están todas esas herramientas que Angular nos provee para que nosotros construyamos. En este caso no sería nuestro mueble, sino nuestra aplicación, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí están todas esas dependencias. Y una de esas dependencias pues es @Angular Core, y dentro de Angular Core pues hay una interfaz que es componente, ¿sí? Es para darle a entender pues al framework que esto es un componente. Listo, así como generamos los componentes, también tenemos varias... ¿dónde estaba aquí? Tenemos varios comandos para generar más cosas. Por ejemplo, ya vimos cómo se genera un componente, lo voy a anotar acá, en G, generate component, y el nombre de nuestro componente. Aquí le coloco nombre de nuestro componente. Pero bueno, ahí estoy cometiendo un error, porque el nombre de nuestro componente tiene que ser todo pegado. Entonces sería así, ¿cierto? El nombre de nuestro componente. Pero digamos que este sería un nombre largo, entonces siempre vamos a querer tener nombres cortos, nombre, componente, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué otros comandos tenemos? Pues está lleno la verdad está lleno de comandos. A mí me faltarán muchos por aprender, pero sé digamos que los suficientes para generar un sitio web completo. Tenemos en generate la S, que es de servicio. Recordemos que podemos escribirlo así, solamente la inicial, o podemos escribir la palabra completa. Voy a escribir de aquí en adelante la palabra completa para que sepamos qué es. Y aquí, generate o generate. Listo. Y el nombre del servicio. Entonces, ¿qué es un servicio? Un servicio básicamente es un archivo JavaScript. O sea, entendámoslo como un JavaScript. Ya sabemos que a través de la explicación voy a referirme como el JavaScript para que nos familiaricemos, ¿sí? Pero es el TypeScript, ¿vale? Entonces es un archivo JavaScript o TypeScript
donde nosotros vamos a ir haciendo lógica y obteniendo datos. Supongamos que tenemos una aplicación donde queremos convertir, por ejemplo, pesos a dólares y dentro de toda nuestra aplicación vamos a ir usando esta lógica. Entonces no la vamos a usar en cada uno de los componentes, sino que vamos a tener un servicio que le podemos colocar, por ejemplo, helper. Yo acostumbro todo a nombrarlo en inglés, pero eso ya depende del programador. Ustedes podrían colocar, por ejemplo, bueno, una traducción sería como ayudador, ¿no? Pero ayudador, pero no suena como muy bonito. Entonces, es como para mostrarles qué va a hacer este archivo, ¿no? Helper. Y ahí uno pues coloca muchas lógicas, ¿sí? Por ejemplo, podríamos colocar una función dentro del servicio que se llame convertir pesos a dólares, ¿cierto? Y esa podría ser nuestra función. Ustedes saben que así se escribe una función, aquí escribimos una función. Aquí en TypeScript, mira, aquí yo tengo un archivo TypeScript y aquí yo tengo una función, mire. Esta es la estructura de una función. Ya miremos un poquito de código para no aburrirlos. En JavaScript tenemos funciones, en TypeScript es exactamente igual, fuertemente tipado porque nos toca decir, mire, los parámetros que usted va a recibir, por ejemplo, tengo el parámetro type y ese que va a recibir un string, es decir, una cadena de caracteres. Y tengo otro parámetro que es page y que va a recibir es un número. Entonces ahí ya estoy declarando qué tipo de datos van a tener estas dos variables, ¿cierto? Y me está diciendo que va a devolver nada, es void, o sea, esto no me va a retornar nada. Ustedes ven que hay funciones que devuelven y hay otras que no devuelven nada, ¿cierto? Y adentro pues ya tiene una lógica. Y adentro pues me usa sus parámetros type y page, que si yo me paro encima me dice, mire, usted va a usar un parámetro de tipo número, ¿verdad? Listo, eso era solamente para mostrarles que cómo es una función. Entonces digamos que en nuestro archivo helper, en nuestro servicio tenemos una función que es convertir pesos a dólares. Simplemente cuando queramos usar esa función, pues nos vamos a nuestro componente donde lo queramos usar y lo importamos, así como yo estoy importando aquí este servicio. Mira, aquí yo tengo un servicio casualmente, importar Movie Service, yo le puse ese nombre y le digo la ruta donde está. Es tan sencillo como eso. O sea, una vez que ya lo tengo importado, yo siempre enseño de la siguiente manera. Cuando usted vea que está importado, es como decirle, le presento al servicio tal y ese servicio lo puede ayudar, ¿sí? Le presento al señor servicio Movie Service y ese señor servicio me va a poder ayudar con lo que tenga dentro. Si yo voy y miro qué tiene ese señor servicio por dentro, pues tiene muchas cosas. Mira. Él también usa funciones, es un archivo JavaScript como ustedes lo conocen. A diferencia de JavaScript, pues aquí yo puedo hacer un constructor que le pertenece a la clase, ¿cierto? Y pues ya declaro o creo todas mis funciones. Mire, aquí tengo todas mis funciones de este servicio y todas estas las podría usar. Ya ahorita miramos más a fondo qué es lo que tenemos ahí. Listo, tenemos entonces que ya le presenté aquí a mi archivo Home Component, le presenté el servicio Movies. Entonces, como ya lo presenté, lo guardo en una variable privada, es decir, que solamente lo vamos a poder usar dentro de este archivito, no lo vamos a poder usar en ningún otro lado. Eso quiere decir private. Y lo guardo en una variable que se llama igual, solamente que si vemos, esta es con M minúscula y esta es con M mayúscula, porque si no me entraría ahí en conflicto. Pero esa es una buena práctica llamarlo igual. Entonces tengo mi variable que me dice que es de tipo Movie Service, es decir, que todo lo que tenga ese servicio lo voy a guardar aquí, en mi variable. Profe, ¿me confirma si, porfa, si voy apenas, si lo hablo más despacio, si se ha entendido hasta el momento? A mi criterio lo comprendo, pero los demás, ¿cómo lo ven? Igual esto está siendo grabado, entonces hay que repasarlo, pero son términos que podemos empezar a usar y ya que estás hablando, Edwin, algo que visibilizo cuando estás construyendo es efectivamente que uno de los secretos o técnicas para poder componer es la estructura camel case, ¿sí? Las estructuras de camello. ¿Listo? Entonces ahí para tener presente. Pero vas muy bien, Edwin, gracias. Vale, profe, gracias por la retroalimentación. Entonces, bueno, sí, como mencionaba el profe, pues aquí se usa la convención de camel case, que es básicamente un modo de nombrar las variables. Entonces tenemos, por ejemplo,
esta variable que empieza con M mayúscula, ¿cierto? Y cada vez que termina una palabra, la separamos no por espacios, porque las variables no se pueden separar por espacios, sino por una mayúscula. Entonces, ese es el camel case. Y aquí, pues, generalmente el camel case, la primera es con M minúscula. Bueno, la primera palabra es con minúscula, pero la siguiente ya es con mayúscula, y si sigue otra palabra, pues con mayúscula. Y ese es el camel case. Entonces, aquí en Angular se acostumbra a hacer así. De hecho, el mismo framework lo tiene como, también lo incorpora dentro de sus prácticas, ¿no? Entre sus convenciones del código. Listo. ¿En qué iba? Bueno, tenemos que ya presentamos un servicio, y así como yo importo un servicio, puedo importar muchas cosas. Como vimos, puedo importar una interfaz, puedo importar, mira, acá hay otra interfaz que son init, puedo importar servicios, puedo importar una clase, ¿sí? Aquí tenemos varios tipos de archivos, bueno, varios tipos de elementos importados, ¿cierto? Y pues cada uno puede cumplir una función diferente dentro de nuestra lógica de nuestro componente. Bueno, miremos un poquito ahora sí, pasemos aquí donde estaban nuestros apuntes. Ya pues estamos mirando, tenemos nuestro servicio, ¿cierto? Aquí creamos un servicio y pues ya definimos, nos metemos dentro de la carpetica y definimos dónde va a quedar. Listo. ¿Qué más podemos generar? Podemos generar también algo que se llama un guard. Así, bueno, me faltó la generate, esta palabra, generate guard, ¿cierto? Que ese lo que hace es, si lo traducimos al español, es un guardia, que lo que hace es generarnos un archivo, también un TypeScript normalito, una clase normalita, donde vamos a poder definir digamos que unas reglas que nos van a permitir devolver un true o un false, es decir, verdadero o falso, y dependiendo de si nos devuelve un true o un false, ese archivito nos va a permitir o no entrar a una ruta. Por eso se llama un guardia, un guard, porque siempre está haciendo vigilancia de a cuál ruta podemos entrar o no. Pensemos, por ejemplo, cuando tenemos una red social y alguien quiere entrar a ver, entremos por acá. Digamos que quieren entrar, tenemos un enlace www.facebook.com/Pepito, ¿cierto? Entonces ese es el enlace de Pepito Pérez, ¿cierto? Y aquí digamos que tenga /configuraciones. ¿Quién va a poder entrar aquí? Pues solamente esperamos que Pepito, que es el dueño del perfil, ¿cierto? Anotémoslo por acá. Aquí tenemos nuestro enlace, configuraciones, listo. Entonces supongamos que alguien dijo, bueno, pues yo quiero ir a cambiarle las configuraciones, quiero ir a hacer males por allá, y copia ese enlace y lo pega en el navegador. Y pues si no está protegida esa ruta, pues cualquier persona va a poder entrar ya a las configuraciones de Pepito y hacer estragos. Va a poder ir y cambiarle nombre y cambiarle contraseñas y bueno, todo lo que quisiera hacer, ¿cierto? Entonces, para que cualquier persona no pueda ingresar, sino solamente las personas que tengan permiso, en este caso lo único que podría tener permiso es Pepito, pues entonces para eso se genera Angular, soluciona eso con los guard. Entonces dentro de ese archivo, pues dice, mire, vaya, consulte si efectivamente es Pepito, si la contraseña sí es de Pepito, sí, se asegura que sea Pepito, y si devuelve un true, dice sí, efectivamente es Pepito, entonces va a permitir ingresar a esta ruta. Si devuelve un false, es decir, que de pronto la contraseña está mal o de pronto no hay una sesión iniciada, entonces va a devolver un false y eso va a hacer que no pueda ingresar a esta ruta. Esa es la función del guard. ¿Listo? Entonces, hay veces que no se usa cuando no tenemos inicios de sesiones en nuestra web que estamos desarrollando, pues no lo vamos a usar, pero la gran mayoría de veces que desarrollemos una web, van a haber inicios de sesión, van a haber roles, entonces sí que sí, ahí vamos a tener que usar los guard. Y así podría enumerarles muchos comandos en generate, por ejemplo, ¿qué otro les puedo decir que hay? Hay un interceptor.
que bueno, no sé si estén familiarizados con el consumo de APIs, me parece importante mencionarlo si de pronto no lo han escuchado. Entonces, les voy a hacer ahí como una pequeña explicación así rápida. Una API básicamente es un intermediario entre la base de datos, ¿cierto? O puede ser que no son una base de datos, una fuente de datos, ¿sí? Donde podemos guardar datos. En una base de datos podemos también extraerla esos datos los podemos extraer también de otro sistema, ¿cierto? Otro sistema que nos está compartiendo esos datos, ¿cierto? Esos son básicamente los que más se usan. Listo, entonces esa es nuestra fuente de información. Resulta que esa fuente de información, esos datos, yo quiero mostrarlos con colorcitos de manera bonita aquí en mi pantalla. Pensemos, por ejemplo, en una base de datos de películas donde están almacenadas las películas más recientes, las que están en cartelera, las películas organizadas también, por ejemplo, por género, ¿cierto? Que por terror, género comedia, etcétera. Entonces, toda esa información que les estoy mencionando podrían estar aquí en una base de datos. Voy a borrar aquí esto. Y necesitamos mostrar esa información que está en la base de datos, necesitamos mostrarla de manera muy organizada para nuestro usuario en una web, ¿cierto? Entonces, para eso necesitamos una API. ¿Qué hace la API? Pues ir y consultar, comunicarse con la base de datos. Ella se comunica directamente con la base de datos. La API también lo que hace es consultarnos quién puede acceder a esos datos, ¿sí? Todos los permisos, ¿sí? Todo eso se desarrolla en una API, y ahorita les muestro un ejemplo más clarito. Y la API dice, sí, usted tiene derecho, entonces se los entrega a la web, en este caso a nuestra aplicación Angular. Entonces, miren como el flujo de esa información. Está almacenada en la base de datos. La API se comunica directamente con la base de datos y cuando ya obtiene esos datos se lo entrega a la aplicación Angular, ¿cierto? A cada cliente que hay. Entonces, supongamos que yo desarrollé mi aplicación de Angular y para consultar esas películas y esa aplicación la despliegue en un servidor, por lo tanto va a poder acceder a alguien desde un PC, desde un laptop, o sea, desde un portátil, desde un Android, ¿cierto? Un celular Android o una tablet, desde, bueno, etcétera, cualquier otro dispositivo que tenga acceso a Internet y que pueda consumirnos o pueda visualizarnos nuestra aplicación. Entonces, si digamos tengo 20 usuarios desde PC, tengo 100 usuarios desde el portátil, tengo 1000 usuarios desde un celular Android, otro desde otro sistema operativo. Entonces ahí se van sumando cada uno de esos usuarios y cada uno de ellos se llama un cliente, ¿cierto? Un cliente que pues está mediante una plataforma visualizando nuestra aplicación. Entonces resulta que la API, cada vez que el cliente, por ejemplo, diga ver película, digamos que uno de los usuarios que está en Android le oprimió el botón ver película, entonces ahí está haciendo una solicitud a la API dice, uy, me están pidiendo películas nuevas o películas de terror, entonces va y consulta la base de datos dice, sí, le puedo dar esa información, se la devuelve a la API y la API viene y le responde al cliente que haya solicitado esa información, ¿cierto? Entonces, aquí básicamente les acabo de explicar algo importante, muy importante, que es el flujo de datos dentro de un sistema de información, ¿cierto? Base de datos, API y el cliente, que básicamente nuestra aplicación va a ser el cliente. O sea, si eliminamos todo esto, podemos decir que nuestra aplicación es nuestro cliente, ¿cierto? Listo. Ya explicado esto, podemos pasar a ver, ¿qué podemos aquí generar más? Los servicios. Bueno, les puedo explicar otra cosita más. Resulta que cuando nuestra aplicación quiere solicitar información a la base de datos, lo hace mediante la API, ¿cierto?
¿Y cómo se comunica mi aplicación Angular con mi API? Pues con un servicio, con un servicio. Aquí yo tengo un servicio que está consumiendo una API. Entonces, aquí yo importo varios recursos, ¿cierto? Para que mi aplicación Angular pueda consumir esa API. Esa API puede estar en un servidor, no sé, en Noruega, en Estados Unidos, en Japón, ¿cierto? Ustedes saben que las aplicaciones se tienen que desplegar en los servidores y los servidores son computadoras, por llamarlo de alguna manera, que están en cualquier parte del mundo y tienen que estar con una conexión a internet muy buena y encendida a las 24 horas del día para que cualquier usuario pueda acceder a esa información cuando lo desee. Bueno, entonces, cuando yo despliego mi aplicación, tanto mi front, es decir, mi cliente, mi aplicación Angular, como mi API, pues entonces ellas dos se tienen que comunicar. Digamos que yo mi aplicación de Angular la desplegué en un servidor de Estados Unidos, pero la API está en un servidor de Japón. Pues ellas dos se tienen que comunicar de alguna manera porque están en lugares diferentes, ¿cierto? Entonces, para eso están los servicios. Entonces, yo declaro, creo mi servicio, como ya lo expliqué hace un momento, con el comando ng generate service y el nombre movie service, ¿cierto? Aquí yo pues generé un constructor, que el constructor es como un, digamos que aquí me dice, mire, usted va a tener esas propiedades para usarlas en cada una de las funciones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues yo tengo aquí una herramienta que se llama HTTP Client, ¿cierto? Es una clase que lo que permite es hacer esa conexión, ¿cierto? Mediante el protocolo HTTP. El protocolo HTTP me permite navegar en Internet, ¿cierto? Y consumir recursos. Por ejemplo, cuando ustedes quieren ver una imagen, pues entonces mediante el protocolo HTTP, entiéndalo, digamos, como un cable, ¿sí? Como un medio de comunicación entre un lugar y otro, entre un computador y otro. Eso es un protocolo. Entonces, HTTP me permite ir y consultar esa API, ¿cierto? Y pues tiene una estructura. Entonces miren que aquí yo uso HTTP, como le estoy diciendo, es como una tubería de comunicación, como un cable que me une o me une dos lugares, ¿cierto? Dos máquinas para traer información. Entonces ese HTTP tiene varios métodos. Entonces, ¿qué métodos tiene? Aquí yo estoy usando solo los get. Y el get es traer, ¿cierto? El get es traer información. Yo también podría enviar información. ¿Cómo la puedo enviar? Con un post. Con un post envío información al servidor. Por ejemplo, cuando yo voy a crear un nuevo usuario, ¿cierto? Pensamos en un sistema que me crea nuevos usuarios. Por ejemplo, Facebook. Facebook te permite crear un nuevo usuario, ¿cierto? Una nueva cuenta. Entonces, cuando tú envías esa información de sí, crear nuevo usuario, pues te pide mucha información en un formulario y toda esa información que recoge en el formulario lo envías por un punto post. Entonces, digamos que ella me entró aquí mi formulario, ¿cierto? Y yo lo envío aquí por el punto post. Punto post. Entonces ahí él ya sabe que tiene que recoger mi información y tiene que enviarla, ¿sí? Entonces así funciona HTTP. En este caso, como estamos simplemente consumiendo una API, ya les muestro qué API estamos consumiendo. Entonces esa API pues tiene una ruta que el que haya desarrollado la API tiene que proporcionarme toda la documentación de cómo se consume, ¿cierto? Hay APIs públicas que ni siquiera requieren una llave, ¿cierto? Hay otras que sí, en este caso miren que sí me pide una llave, una clave por decirlo así. Aquí yo tengo mi clave, miren, esa es una de las opciones que tiene este constructor, ¿cierto? Es la llave, una API key, o sea, la llave de mi API. Y es como una clave así como cuando uno se registra y inicia sesión, hagan de cuenta, así es. Entonces estamos consumiendo esta API y nos dice, listo, para que usted pueda consumir la información de esta API, pues páseme esa clave. Y la pasamos como parámetro. Acordémonos si de pronto alguno de ustedes ha visto la estructura del protocolo HTTP, cuando vemos en la URL un signo de interrogación, quiere decir que es un parámetro. Y después viene el nombre de ese parámetro que es API key.
después del igual viene el valor. Entonces aquí yo le estoy pasando como variable este valorcito, ¿cierto? Yo podría incluso aquí copiar y en lugar de esto, de aquí de esta variable, pues pegarle directamente toda mi clave, pero no quiero así porque miren que se ve mucho, mucho más larga y no se entiende. Entonces esa es la razón de por qué todo lo guardo en variables, ¿cierto? Para que sea más entendible. Y bueno, también tenemos aquí que le entra un parámetro página, que esa es la página, bueno, ya vamos a ver qué parámetros son esos. Lo que le quería mostrar es que aquí, mediante el método getMovies, estamos consumiendo una API, especialmente un endpoint. ¿Qué es un endpoint? Entonces, expliquémoslo mejor. Resulta que cuando se crea una API, vamos a mirar aquí qué es una API, cómo se crea. Entonces las APIs tienen endpoints. Entonces, ¿qué es un endpoint? Es una ruta. Podemos entenderla así. Entonces, por ejemplo, queremos iniciar sesión. Eso es un endpoint, ¿sí? Una ruta especial que me inicia sesión. Podremos también tener otra. Por ejemplo, traer fotos o consultar más bien. Consultar fotos. Consultar fotos. ¿Pero fotos de quién? Pues de pronto del usuario de Pepito. Entonces le decimos traer usuarios de Pepito. ¿Cierto? Ah, pero resulta que es que el sistema no entiende por nombres, entiende por IDs, así como, por ejemplo, por el número de cédula. Entonces, aquí le decimos que va a tener una variable, que es el ID del usuario del cual quiere traer las fotos, ¿cierto? Entonces, eso ya es otro endpoint, consultar fotos por ID del usuario. ¿Qué qué otro endpoint podría ser? Bueno, ahí yo me podría ponerlos a enumerar muchísimos endpoints. Iniciar sesión, consultar fotos, cambiar contraseña, cambiar, bueno, aquí pasa, que es contraseña, ¿cierto? Contraseña nuevamente ¿de quién? Pues de un usuario en especial, entonces le ponemos una variable ID. Y así, ese endpoint, pues nos va a traer información específica, ¿cierto? Cada endpoint se va a encargar de consultar una información determinada. Pero bueno, ¿qué es una API? Pues una API es un desarrollo completo que se hace, así como estamos desarrollando aquí una aplicación en Angular para que se vea bonito y tener botones y demás, pues tiene que haber una parte que se encargue de la gestión de esos datos. Entonces, la API la podemos crear con Java, con JavaScript, usando Node.js, la podemos usar por ejemplo, con Go, que es un lenguaje de programación creado por Google, y así, con Python también podemos usar, crear una API, y eso es lo que se conoce como el backend, ¿cierto? Aquí le podemos colocar el backend, que es el que nos gestiona toda esa información. Bueno, es que llevo mucho hablando y no sé si me van escuchando. Voy a ir haciendo esas pausas de vez en cuando. Vamos muy bien, Edwin, gracias. Pues podemos hacer una pequeña inquietud. ¿Alguien tiene alguna salvedad? ¿Cómo sienten la fluidez de la explicación? Listo, yo trato aquí, Edwin, de infografiar y documentar algunos términos. Profe. Y entonces vamos muy bien, a mi criterio pues lo estamos entendiendo. Tal vez me gustaría que de pronto relacionen los conceptos a Python y relacionenlos también a inteligencia artificial. Profe, una pregunta, es que aquí dice que la llamada terminará dentro de 10 minutos. No había visto antes eso en Google Meet. Pues esa es la API de Google, por ejemplo, esa es la API de Google Meets, que nos está, uy, ya nos están cobrando. Dado caso, Edwin, nos tengamos que desconectar, yo te vuelvo a enviar enlace, bueno, para que, digamos, consolidemos la información, bueno. Bueno, profe. Gracias. Bueno, Continúa, profe. gracias. Bueno,
Entonces, ya decimos que es muy importante, antes de ver el ejercicio que tenemos, quiero que quede muy claro esta lineecita 10. O sea, esta es clave para entender cómo funcionan los sistemas de hoy en día. Que una aplicación básicamente está dividida en muchas partes, ¿cierto? La parte que ven los usuarios, que es nuestra aplicación, en este caso de Angular, la parte, insisto, la parte que nos maneja toda la seguridad y la consulta de datos, y pues la parte donde se almacenan como tal los datos, ¿sí? Con estos tres conceptos ustedes ya pueden empezar a entender muchas cosas y empezar a estudiar ya como tal los lenguajes de programación para hacer su propio, perdón, para hacer su sistema de información. Bueno, creo que con estos comandos es suficiente, por lo menos para empezar. Los más usados son el componente y el service. Esos son los dos que, con esos dos podemos ya crear de pronto el ejercicio que les voy a mostrar. En este caso, pues no vamos a usar ni Word ni Interceptor porque no tenemos inicios de sesión ni nada de eso, sería muy compleja la explicación. Era solamente para mostrarles que hay muchos comandos que podemos usar para generar ciertos tipos de archivos. Bueno, sí es cierto que acá también tengo otra que, por ejemplo, es una directiva. Esa no la incluí aquí. Ya ahora les muestro que es una directiva. ¿Qué más generé? Los modelos. También tengo un modelo. Un modelo es para decir, por ejemplo, voy a crear una clase que se llame, a ver, aquí tengo una, mira, la clase de película. ¿Y una película de qué está compuesta? Pues tiene su clasificación, bueno, esto no sé qué es, tiene género, tiene un ID, lenguaje original, ¿cierto? Entonces ahí estamos creando un modelo. ¿Cómo va a ser una película? Por ejemplo, si creamos una clase que se llame perro, entonces la clase perro va a tener un nombre, una edad, bueno, perro no, mascota más bien. Va a tener un nombre, una edad, va a tener, por ejemplo, ¿qué digo yo? El peso, ¿qué más podría tener? Todas las propiedades o atributos que tenga ese tipo de objeto, pues uno lo declara aquí, ¿cierto? Y eso es un modelo. ¿Para qué se usa eso? Pues para que siempre que vamos a usar ese modelo, no, primero tengamos comodidad de saber qué más propiedades tiene, y así incluso el mismo sistema, el mismo framework, ¿cierto? O en este caso Visual Studio, más bien, nos vaya diciendo, mire, usted puede generarle un ID o consultar un ID, un estado, y no nos toque decir, ay, venga, ¿qué era lo que tenía esa clase? Sino que ya como la definimos aquí, no podemos ni agregar más, ni quitarle, ni nada. O sea, ya lo tenemos definido ese modelo. Es una buena práctica. Podríamos, digamos que no es prescindible, o sea, no es obligatorio usarlo, pero es una muy buena práctica generar modelos para cada una de las clases que vamos a usar. En este caso, pues nuestro ejemplo es de películas, pues por eso creé el modelo de películas que nos define cómo está conformado. Es eso, ¿cierto? ¿Qué atributos vamos a consultar? Podríamos también poder, por ejemplo, decir, no, es que mi modelo mascota tiene color, pero pues yo no voy a usar el color para nada, entonces simplemente no lo defino aquí dentro de las propiedades del modelo, ¿cierto? Listo, era eso. Las directivas, bueno, les dije que ahorita la explicaba mejor. Los servicios, bueno, ya les dije que eso es un script normal con el que consultamos datos o hacemos lógica, ¿sí? Y ya. Entonces ahora sí, iniciemos el sistemita que tengo acá y miremos a ver cómo funciona. Entonces ya va a ser más fácil, ya ahora sí viene la parte fácil. Ya no les voy a hablar tanto, o bueno, sí les voy a hablar, pero les voy a mostrar más como la interfaz para que nos vayamos ubicando mejor. Bueno, aquí está en rojito este details porque como estaba tomando notas, entonces me genera errores. Entonces vamos a cortar esto, creo que es por este. Listo.
¿Qué más tengo? Estos punticos. Démosle así como ID. Aquí quitémosle esto porque estas llavecitas me están dando error. Listo. Era para que no me quedaran rojitas, si no, no me deja iniciar. Tenemos otro componente, otro comando que es ng. No sé por qué se está desordenando ya. Ahí lo alcanzan a ver bien, creo que sí. Entonces tenemos ng s, que significa server o servidor. Entonces lo que significa es que vamos a arrancar el servidor para mirar qué es lo que estamos haciendo, ng server. Y tenemos algo que llaman las banderas. Las banderas se hacen con 2 guiones seguidos y lo que queramos. Entonces tenemos este que es opcional, que es decir open, pero pues ese ya no es necesario, lo podemos así. Tenemos otro que es host, que es para decirle en cuál host iniciarlo. Yo siempre lo inicio así porque me permite ver desde mi celular, y si de pronto ustedes se interesan en Angular y van a empezar a desarrollar en Angular, anoten por ahí en sus apuntes. Es muy, muy chévere iniciar el servidor así para que en sus celulares puedan visualizar lo que están haciendo en Angular. Yo duré como 1 año sin saber esto y no saben la falta que me hizo. Entonces, le damos Enter. Aquí me salen pues alguna serie de advertencias, pues generalmente desde que no me aparezca nada rojito, pues quiere decir que me va a iniciar bien el servidor para ver todo lo que he hecho. Ahí me está diciendo, me está creando, me está generando todo lo que he escrito para mostrármelo en el navegador y listo. Entonces mira aquí lo que me dice. Mi Angular está, digamos que siendo escuchado en el servidor, o más bien tiene un servidor activo y se está escuchando mira, aquí inició en el host 0000 y pues por defecto Angular no se inicia el servidor en un puerto por defecto que siempre va a ser el 4200. Nosotros también le podemos, mediante la bandera port, definir otro puerto, ¿cierto? Digamos, estamos desarrollando 2 aplicaciones Angular al tiempo, entonces queremos verlas al tiempo, entonces nos tocaría cambiar el puerto, porque acordémonos que una aplicación pues puede estar escuchada en un puerto a la vez, ¿cierto? Y después decimos, bueno, aquí nos dice ahora su aplicación en localhost 4200. Entonces, yo la puedo copiar o le puedo dar control clic, control C. Lo paré. Que con control C se para. Entonces, iba a copiar y cometí el error. Entonces, yo copio aquí esto, me toca control shift C. Ahí ya vuelvo a iniciar. Control shift C y ahí ya copié la root. Entonces, si voy aquí a Chrome, control V, no, se me copió. Bueno, escribámoslo. Ahí está localhost 4200 y miren que ahí ya inició. Miren, estamos en localhost 4200. Ya inició mi aplicación. Hola Edwin. Hola, profe. Ese momento es muy placentero porque después de haber visto tanto código queríamos ver la parte frontal y luce genial, pero estamos en un momento donde está a punto de terminar la llamada. Entonces, como te digo, espero que se pueda, ¿no? Que podamos abrir posiblemente con otro enlace, porque no sabía que Google ya nos está empezando a cobrar. Pero entonces ya se va a acabar. Entonces voy a cortar y se corta. Listo, 9:05. Entonces, bueno, 5 minuticos de momento. Pero bueno, yo quiero que comprendamos que obviamente esta dinámica, él está haciendo un esfuerzo enorme para tratar de transmitirnos desde la óptica de ustedes ese conocimiento, independiente a que experto, intermedio o avanzado se comprenda. Como esto va a está siendo grabado y monitoreado, de hecho voy a detenerme un poco